La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. Mi Dios, hermanos, yo he estado pasando una angustia, hermanos, terrible, pero para Dios no hay nada imposible. El diablo me quiso derrotar, hermano, pero Dios no lo permitió. Pues tuve una angustia la semana antepasada. Es bien difícil, hermano. Con nuestros hijos luchamos y contra nuestra familia también. Pero Dios nos da fuerzas y nos dice que nos paremos firmes. Me dijo el miércoles, párate firme, me dijo, que para mí no hay nada imposible. Pues así es. Fíjense, hermanos, que recibí ultrajos la semana pasada, duros para mi corazón, porque de un ser que yo le di mi vida, pero el Señor me quitó ese dolor que yo sentía en mi corazón, porque un miércoles yo fui a una oración y Él me dijo, te quito eso que tenés en tu corazón, me dijo. Pues miren, hermanos, lo más duro para mí es que todo es un esfuerzo de una vida, 25 años, hermanos, de estar luchando aquí en esta colonia, trabajando duro para ver a mis hijos crecer. Bueno, pero perder un hogar, hermanos, deshacer un hogar que solo el Señor, cuando uno está joven, se lo da. De 19 años me acompañé con Él, hermano. Luché con mis 3 hijos y 3 hijos que le crié a Él. Pues yo le decía al Señor un día postrada en mi casa, Señor, no es posible que yo deje mis esfuerzos en esta casa, mi juventud, mis hijos se han olvidado de mí. Pues Él me dice en su palabra que Él no nos olvida y nos da fuerza y nos da fe. Pues miren, hermanos, pasé estos 15 días bien angustiados, pagando jaranas, pudiendo salir tapando así hoyitos como yo podía. Pero hace 15 días, yo tengo 15 días de no trabajar, me llegó una cosa que no vine ni a la iglesia, 15 días. Y Él lo dijo, el jueves pasado yo vine, porque como ya me liberé, vine el jueves y Él dijo en su palabra que habíamos personas que 15 días teníamos de no venir a la iglesia. Y yo dije, esa palabra es para mí, porque 15 días tenía de no venir a la iglesia, pero yo postrada en mi casa, orándole siempre al Señor. Y le decía, Señor, quítame esta cosa que yo no quería venir a la iglesia, pero me derrotaba. Yo me sentía que caía. Pues la palabra de ese jueves el Señor me levantó, me llegó hasta dentro de mi corazón y el miércoles vine. Y el Señor aquí me habló sobre el hermano Frank, me dijo, mira hija, me dijo, esa casa no la vas a perder. Esa casa te la he dado, pero hermano, yo la tenía embargada. Tenía un mes, yo sin saber, tenía un mes para perder mi casa, así. Y fíjense que llegó una persona que no entró a mi casa, no entró ni siquiera a verla. Me dijo, quítele el rótulo, me dijo, yo se la voy a comprar. Bueno, y le digo yo a él, entré, quita el rótulo, le dije yo, que dice el Señor que me va a comprar la casa. Bueno, quitó él el rótulo. El día siguiente nos llamó por teléfono y nos compró la casa, hermano. Nos hizo, yo no sé nada de eso, de esas cosas cuando uno vende una casa, pero todo me lo puso el Señor así. Entonces el Señor me dijo, le voy a dar unos cheques certificados, me dijo, vamos a ir al lugar a donde usted tiene su propiedad, me dijo, hipotecada, me dijo.
Me habían hecho una retroventa, hermano. Yo no sabía ni qué era retroventa, pero uno firma sin saber. Pues entonces, de 7,000 fui a pagar 10,360, hermanos, así como decirle. Bueno, lo que le quiero decir que el Señor es grande y poderoso. Ese día mismo el Señor, le digo a él, vámonos al banco, yo no quiero andar esto, vámonos al banco, dejamos eso en el banco. Pues nos venimos, fui con él a Santa Tecla ese mismo día. En Santa Tecla somos bien conocidos porque somos tecleños. Entonces yo veía que mi gente que me conoce me decía, no, niña Carmen, le vamos a conseguir una casa de 300, de 350, solo así allá vamos. Bueno, Señor, le dije yo, lo que tú seas, lo que tú, estaba en las manos de Dios, hermano. Pero Dios es tan lindo y fiel que Él me dijo, ese miércoles me dijo Él, no te vas a venir de tu casa, es tu casa, yo te la di. Y yo decía, pero si ya la vendí, hermano. Yo me fui para mi casa pensando que yo ya había hecho trato. Pero el Señor es grande y poderoso, hermanos. Llegó el mismo Señor que me compró la casa sin verla de adentro y me dice, señora, mira, viene don Manuelito, le pase adelante, ya es su casa. Y entró a verla, anduvo allá adentro, se sentó en mi sala y el Señor me miraba y me miraba, con eso decirle, hermano, y me dijo, doña Carmen, ¿tiene dónde irse? Pues mire, le digo yo, en ese momento me cayeron 2 llamadas de mis amigas que me habían visto en Santa Tecla. Mire, me están hablando por un apartamento, me están hablando por una casa, le decía yo, que yo veo cuánta gente lucha por hallar casas y no las hallan. Y yo sentada allí va, y me dice, pues mire, me dijo, fíjese, me dijo, que el Señor me trajo a esta casa a comprarla, me dijo. El Señor es cristiano, hermano. El Señor lo guió a esa casa, porque yo estaba a punto de perderla. Sin verla me la compró. Pues lo que les quiero decir que me dijo, mire hermana, me dijo, ¿usted es cristiana? Sí, le digo, me congrego en la Rey de Reyes. Pues mire qué bien, me dijo. Le quiero decir, me dijo, que de esta casa no se va a menear, me dijo. Usted va a seguir viviendo en esta casa, me dijo. Y me la dio por menos precio, hermano. Así que el Señor me ha dejado en la casa y para Él no hay nada imposible, hermano. Porque yo le digo, he pasado unas semanas angustiadas, hermana, que yo le digo al hermano Frank que el Señor me retrocedió cuando yo era una joven, una niña prácticamente, que mis madres me tenían en sus brazos. Ese día yo no tenía ni siquiera una tortilla tostada, hermanos, una taza de café más no me acompañaba. Y le digo a mi esposo, tomémonos esta taza de café. Y le digo, pero ni siquiera una tortilla tostada para tostar tenemos, le dije yo a él, tomémonos más la taza de café. Pasó una hermana, que el Señor, yo sé que el Señor la va a bendecir grandemente. Me dice, Mía, se vete afuera. Pues le dije yo a él, tomemos la taza de café así nomás, le dije yo. Pero en ese momento yo le dije, Señor, pero ni siquiera una tortilla tostada tengo. Pero en ese momento fue un lapso así, hermanos, cuando me hacían desde afuera así. Y esa hermana, hermanos, me llevaba 4 tortillas calientes, así como decirle. Y le digo, ¿qué te trajo la niña, nena? Aquí están, mira, 4 tortillas calientes, le digo yo, que las tomamos con café, que me recordé que cuando mi madre no tenía para darnos de comer, nos hacía una taza de café y nos hacía tortillas calientes y comíamos, hermano. Entonces Dios es grande y poderoso. No sé por qué Dios me retrocedió hasta allí, hermanos. Y el Señor no quiere que salga a vender ya, fíjese, a las calles. Tengo 25 años de vender. Pero el Señor tiene un propósito y yo me pongo más en las manos de mi Cristo. Gracias. Dios bendiga, hermano. Buenos días. Esta mañana
vengo a dar mi testimonio. Bueno, aquí está mi hijo, Mateo, está sanito, que era por quien venía pidiendo. Pues yo tengo varios poliquísticos y no me había dado cuenta que estaba embarazada hasta los 5 meses. Entonces, durante ese tiempo no tuve los cuidados hacia él, ni las vitaminas, ni en la alimentación. De hecho, pertenecía a un grupo que salíamos a correr, íbamos a maratones, a lagos, era muy deportista y cero cuidado para él. Bien, entonces cuando me di cuenta comenzó mi aflicción, porque ¿cómo vendrá ese niño si no lo he cuidado? Me han dado tirando hasta en lagos, nadando, muchas cosas. Pero gracias a Dios yo le pedí, en la noche nos reuníamos, orábamos por él, que viniera todo bien, porque fueron solo 4 mesecitos los que nosotros lo cuidamos prácticamente. Pero gracias a Dios, Él hizo la obra y aquí está mi niño sanito con todos sus miembros. De hecho, después del parto, lo primero que hice fue revisarlo, darle una escaneada y ver que sí, todos sus miembrecitos estaban ahí, sus manitas, sus piecitos, todo, gracias a Dios. También aprovechar así brevemente para darle gracias a Dios aquí delante de todos ustedes, porque ya en julio nos graduamos. Él no fue un obstáculo para que nosotros termináramos la universidad y gracias a Dios todo nos está saliendo bien. Gracias. Ezequiel 47. Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían aguas vivas. ¿Por qué aguas vivas? Porque las aguas vivas es la palabra del Señor. Ahora vamos a ver, mis hermanos, que mi Señor Jesucristo siempre habló de las aguas y siempre hacía pasar a su pueblo por las aguas. Y dice la palabra del Señor, la palabra del eterno Dios Santo de Israel, se lee así: e hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Me sacó por el camino de las puertas del norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Sí. Fíjese, mi hermano, que a través de la palabra del Señor descubrimos que el pueblo del Señor no puede vivir sin las aguas. El Señor siempre hablaba de las aguas y de veras, mis hermanos, yo no sé cómo va a sentir este día, mas quiero que la luz de Cristo y la luz del Espíritu Santo le explique a usted esto, ya que a veces los hombres carecemos quizás de palabras, pero Dios siempre se exalta porque suya es la palabra. Mis hermanos, en cierto momento el pueblo de Israel salió de Egipto y así era el plan de Dios. Y Dios afligió a aquel pueblo yendo, mis hermanos, por el camino, y llegaron a sentir sed. Quizás para podernos identificar con esto, mis hermanos, ¿cuántos han llegado a sentir sed? ¿No toma agua usted? ¿Cuántos han llegado a sentir sed? Eso es bien difícil, mis hermanos, encontrarse en un lugar donde no hay agua. Pero ahora hemos venido a las aguas. Cristo es las aguas. Y entonces, mi hermano, seguía caminando el pueblo y Dios siempre daba su provisión. Dígale que tiene la par, el Señor siempre da su provisión. Y llegan a un lugar, mis hermanos, que yo digo que el pueblo de Israel siempre ha sido inteligente.
Y el pueblo del Señor siempre es bien inteligente. Y cuando salieron de Egipto, mis hermanos, yendo por el camino, ellos llevaban agua, llevaban pan, llevaban oro, llevaban plata. Pero a ellos, mis hermanos, les tocó llegar a un momento de sentir la necesidad de tener sed. Y se le acercan a Moisés. Y cuando se le acercan a Moisés, mis hermanos, le empiezan a decir: Moisés, tenemos sed. Y vemos, mis hermanos, aquel árbol. ¿Alguien ha leído el libro de Éxodo? Aquel árbol, mis hermanos, allí en el desierto, imagínense. ¿Sabía usted que en el desierto no hay árboles? Todo aquello es seco, todo aquello es como arena. Pero la Escritura nos enseña que yendo por el camino apareció un árbol grande. Y yendo el pueblo de Israel, alguien llevaba hacha, tuvo que darle al tronco. Moisés recibió de parte del eterno Dios, mis hermanos, que tenía que volar aquel árbol porque habían encontrado agua, pero aquellas aguas estaban amargas. Y dígale al que tiene la par: usted estaba amargo. Y si sigue amargo es porque quiere, no porque ahora tiene la dulzura del Espíritu Santo. Y yendo por aquel camino, mis hermanos, se encuentran que tenían sed, prueban las aguas y estaban amargas, no podían tomar. Pero el eterno Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, buscate un buen hombre que sea robusto y que vuele el árbol. Y al caer el árbol, aquellas aguas que están amargas se van a volver dulces. Moisés era un siervo, pero un siervo obediente, que de eso ya no hay. Y entonces Moisés, mis hermanos, empieza y le dice: bueno, hay que volar el árbol, tiene que caer encima de las aguas. Y cuando empiezan a volar el árbol cae sobre las aguas amargas. ¿Saben qué dijo Cristo? Si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Tuvo que ir a la cruz del Calvario. Él es el árbol de la vida. ¿Y qué tuvo que hacer Él, mis hermanos? Llegar y venir, mis hermanos, y pagar por nosotros, por todas las amarguras que muchas veces nos rodean. Pero ahí está mi Cristo. La iglesia del Señor tiene que aprender, mis hermanos, a cancelar por la sangre de Cristo toda maldición que el otro nos quisiera poner. Tenemos que usar nuestras armas de nuestra milicia, que son poderosas. Y entonces, mi hermano, se acerca el pueblo, hallaron el río, se alegraron, pero las aguas no servían. Pero llegan, mis hermanos, y cae el árbol sobre las aguas. Y dice la Escritura que aquellas aguas se hicieron dulces. Todos bebían, acamparon ahí, mis hermanos, y no se querían ir de ahí porque les parecía, mis hermanos, que ahí estaba la gloria de Dios. Mis hermanos, en la vida usted puede pasar 10 días sin comer, pero si toma agua, va a tener vida. Entonces aquel pueblo, mis hermanos, empezaron a saciarse de las aguas y empezaron a agarrar fuerzas para seguir caminando. Y entonces adoraron a Dios y dijeron: bueno, el Todopoderoso, el Milagroso está con nosotros. Vieron la gloria de Dios y aquel pueblo se regocijó. Mis hermanos, ahí Dios nos da un mensaje. Su vida, mi vida, estaba terminada. Todos vivíamos en un lugar raquítico, reseco, lleno de sed. Pero mi Cristo vino sobre mi vida y Él me ha hecho dulce. ¿Me han entendido hasta ahorita? Y entonces, mi hermano, el pueblo sigue caminando. Dígale al que tiene la par: usted siempre va a tener sed de Dios. Usted siempre va a tener sed de Dios. Y entonces, mis hermanos, siguen caminando y llegan a un momento. Moisés decía: este pueblo no quiere buscar, este pueblo viene a mí, este pueblo solo sediento pasa. Qué bueno que fuéramos todos sedientos para que la gloria de Dios se manifestara en nuestra vida. Continúan, mis hermanos, y llegan a Horeb. Y cuando llegan a Horeb, mis hermanos, vuelve a tener sed el pueblo. ¿Cuántos han venido sedientos en esta mañana? Pues ustedes han venido a las aguas cristalinas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, llegan y comienzan otra vez con sed. Y empiezan, mis hermanos, a tribular la vida de Moisés. Y empiezan a decir: Moisés, tenemos sed. Y como ya habían probado que el Señor ponía las aguas como que eran de coco,
Entonces, como ya le había gustado, ¿verdad? Entonces Moisés dice: ¿y por qué vienen a mí? Ya estuvo, ustedes son un pueblo rebelde, qué barbaridad. Y viene Moisés, mis hermanos, y con la vara topa la piedra, toca la peña de Oreb, y entonces, mis hermanos, vuelve a brotar agua. Y todo el pueblo es saciado y se alegraron, mis hermanos. Mire, a veces Dios nos lleva a unos desiertos de veras incomprensibles. A veces decimos: no, si yo ya perdí, yo ya no tengo alternativa, mi vida se arruinó, voy a ser un amargado para toda la vida. Y de repente, mis hermanos, se encuentran en un lugar donde no había río, pero había una roca. Que la luz de Cristo les ilumine. Pero había una roca. Diga conmigo: hay una roca. Y vienen, mis hermanos, y golpean la roca y sale agua. Y comienzan, mis hermanos, a beber todo. Se vuelven a saciar. ¿Cuántas aguas hemos visto hasta ahorita? 3 con Ezequiel. Y entonces, mis hermanos, ahora venimos. Sale el agua de la roca. Ahora pregúntese usted por qué el Señor siempre, mis hermanos, estaba hablando de las aguas. Y podemos ver, mis hermanos, cuando el pueblo venía de Egipto, el Señor primero lo hizo pasar por las aguas. El cristiano tiene que pasar por las aguas, tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por los ríos, tiene que comprobar que el Señor está con usted. Es probable, mis hermanos, que en el trayecto de estos días usted ha sentido, mis hermanos, que sus oraciones son vanas. Y es probable que usted haya entrado en una pereza terrible. Y es probable que usted diga: bueno, yo no le hallo lógica que digan que oren. ¿Y para qué orar? Si entre más oro, las cosas me salen peor. Entre más oro, más me confundo. Pero usted tiene que seguir orando. ¿Está el pueblo de Dios aquí? Entonces, pueblo de Dios, hay que seguir orando. Diga conmigo: pueblo de Dios, hay que seguir orando. Y vienen, mis hermanos, israelitas, y los hace el Señor pasar por el Mar Rojo. El Mar Rojo, mis hermanos, es, mis hermanos, del Mediterráneo. Tenían que pasar por ahí, mis hermanos, por las aguas. Otra vez, dígale al Señor en esta hora: hazme pasar por las aguas, Señor. Las aguas tienen el poder, el control. Aquel pueblo venía en prueba. Unos decían: ¿pero qué? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá estábamos bien, teníamos todo. ¿Y por qué? Pero cuando viene, mis hermanos, la angustia, ahí estarán las aguas. Viene el Señor, mis hermanos, y hace pasar a Moisés y a todo el pueblo por las aguas. Dios tenía un propósito. Es probable que ahora no pueda entender esto, pero Dios nos estará hablando de las aguas, porque sin aguas no podemos vivir. Y estamos hablando de las aguas de los cielos, y Dios las hace visibles. Ahora venimos al profeta Ezequiel. Ezequiel estaba viendo el pueblo, mis hermanos, y estaba viendo que estaba en una prueba bien difícil. Pero Dios le habla a Ezequiel. Dios no le va a hablar a usted si usted no tiene oído para oír. Porque el Señor bien claro dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, mis hermanos, Ezequiel empieza a recibir del Señor, y el Señor le da un cordel para que mida, mis hermanos, 1000 codos. Ezequiel, ¿estás viendo la casa? Lo que estamos viendo, mis hermanos, en Ezequiel 47 es una visión que pronto se habría de llevar a cabo. Entonces Ezequiel le dice: Ezequiel, ¿estás viendo la casa? Sí, Señor. ¿Y estás viendo cómo salen las aguas por las puertas derechas que van a la ciudad? Sí, Señor. Pues ¿sabes qué, Ezequiel? Agarrá otra pita, otro cordel, y vas a medir otros 1000 codos. Y el lugar donde estaba Ezequiel, el agua empezó a subir hasta los tobillos. ¿Sabe cuáles son los tobillos? Empieza a subir el agua, y en la visión se estaba haciendo, mi hermano, realidad. Dígale al Señor en esta hora: Señor, haz que la visión se vuelva realidad. Si alguien está entendiendo: Señor, necesito de tus aguas. Usted puede cantar: dame de beber, Señor, dame de beber, dame de beber. Que a veces cantamos y no sabemos qué es lo que estamos pidiendo a través del canto.
Usted no puede tener agua si no pasa con Cristo, pero si está con Cristo, entonces, mis hermanos, se regocijará, lo llenará el Señor. Entonces, mi hermano Ezequiel empieza a ver, mis hermanos, que el agua le llega a los tobillos, y Ezequiel era obediente. ¿Sabe qué se necesita para que usted vea la gloria de Dios? Ser obediente. Entonces el agua empieza a subir y le llega a los tobillos, y Ezequiel, obediente, le dice al Señor: saca otra vez el cordel y vuelve a medir otros 1000 codos, porque el agua te va a llegar a las rodillas. Ya le voy a explicar esto. Y entonces el agua llegó a los tobillos, entonces el agua llegó a las rodillas, y viene el Señor y le dice: Ezequiel, saca otra vez el cordel y vuelve a medir 1000 codos más, porque el agua te va a llegar a los hombros. Y Ezequiel, preocupado, mis hermanos, que el agua ya había llegado a los tobillos, a las rodillas y a los hombros, y luego venían otros 1000 codos que con seguridad le iban a cubrir hasta la cabeza. Y cuando el Señor le dice a Ezequiel: otros 1000 codos, y él comienza, mis hermanos, a sacar la cabeza en la visión, y ve, mis hermanos, que tiene que llegar a un momento que hay que nadar. Yo no sé cuántos quisieran nadar en esta mañana. ¿Cuántos quisieran nadar? Le voy a explicar esto. ¿Hasta dónde quiere su bendición? Hay unos que la bendición la andan hasta los codos. Hay unos que la bendición la andan hasta las rodillas. Hay unos que la bendición les ha incomodado y les ha llegado hasta los hombros. Pregunto: ¿hasta dónde está llegando su bendición? Y entonces Ezequiel comienza a decir: ¿y qué es esto, Padre? Te voy a enseñar lo que tengo para mi pueblo, te voy a dar otros 1000 codos. Y luego sube el agua y le sube de la cabeza, y él comienza a nadar, mis hermanos. Imagínense, Ezequiel termina la visión y de repente dice: ando nadando, el agua me llega hasta arriba en la cabeza. No pueden entender. Comienza a decir: ando nadando, Señor. La bendición me llega hasta arriba en la cabeza, Señor. Si Ezequiel estuviera aquí, les dijera: no entiende este pueblo eterno. Están chapaleando agua y dicen: no tengo nada. Les ha llegado hasta la rodilla. ¿Qué es esto? Yo no sé qué es esto. Otros dicen: a mí háblame claro, Señor. No me lleves por visiones ni por revelaciones. Llévame así, de tú a tú. Entonces, mis hermanos, Ezequiel empieza y se presenta delante del pueblo, y cuando llega al pueblo dice: esta mañana estuve con el eterno Dios, y ¿saben qué me dijo? Que ustedes están bendecidos, porque Él les dio 1000 codos de agua, y después les dio otros 1000, y después les dio otros 1000, y después les dio otros 1000. Ustedes han recibido 4 bendiciones. Ustedes están hasta la coronilla, la bendición del eterno Dios. Y entonces yo quisiera en esta mañana que usted tuviera un acto de fe. ¿Cuántos pueden nadar aquí? ¿Quién puede nadar bien? ¿Un varón que pueda nadar bien? ¿Ah? ¿Sión? ¿Ah? ¿Quién puede nadar bien? Yo lo hiciera, pero yo no puedo. Pero estoy en las aguas. ¿Quién puede nadar aquí? Queremos tener un acto de fe, queremos tener una ilustración, queremos tener una visión, queremos saber, mis hermanos. Entonces, miren, como nadie levanta la mano, quiere decir que todos nadamos como el Chuchito. ¿Ya saben qué es nadar como el Chuchito? Pero yo creo que aquí hay más de una hermana que puede nadar como la rana. ¿Verdad? Acostada, dice el hermano. Está bueno, está bueno. Eso es bueno. ¿Cuántos han nadado acostados? Está bueno, mi hermano. ¿Cuántos han nadado acostados? Ay, disculpe el que tiene a la par, pero hágale así: yo nado acostado. ¿Sabe qué es nadar acostado? Es vivir confiado. Es decir: yo estoy en mi Señor, yo sé que ahí viene el enemigo, me ataca, me quiere humillar, a veces me susurra al oído y me dice que yo no voy a ser feliz, que voy a ver todas las transgresiones del enemigo, que me va a destruir y que así voy a morir. Entonces usted dice: está bien, pero yo estoy en las aguas que vio Ezequiel, entonces yo estoy ¿qué?
traemos este acto para que vea. Ay, mi hermano, nadar sobre las aguas es lindo. Eso es precioso, mis hermanos. Dice la Escritura, y te extenderás hacia adelante. ¿Cómo nada usted? Y hay hermanos que son maliciosos, se avientan aquí y se bajan así. Ay, mi hermano, esto es más serio de lo que usted se imagina. El Señor este día va a romper, mi hermano, odres viejos, va a romper lo que no sirve y traerá aguas vivas desde los cielos y le mostrará a este pueblo que el grande amor de Él se está moviendo en beneficio de los que le creen. Hoy sí, ¿verdad? Es una escuela dominical. Extienda su mano derecha. Vamos. Mujer, le dijo Cristo. No puedo salirme de ahí. Mujer, le dijo Cristo, si supieras quién te pide de beber. Mujer, la mujer es la iglesia. ¿Por qué fue samaritana? Porque usted es samaritana. Mujer, si entendieras quién te pide, dame de beber, Él te daría agua viva que jamás volvería a tener sed, porque esa es la palabra del eterno Dios. Quebrar todo yugo, quebrar toda maldición, fluir en su presencia, sentir la gloria de su presencia. Esto es. Dios viene en contra de aquellos dardos que nos han estado agobiando, haciéndonos creer que vamos a morir de sed. Pero sabe que la iglesia del Señor es la que tiene todo el control. Este mundo vive porque mi Cristo vive. Este mundo tiene gracia por la iglesia del Señor. Usted es demasiado importante. Usted es un oasis en el desierto. Ya basta. Tanto mensaje barato que nos avienta el enemigo, haciéndonos creer, mis hermanos, que somos por gusto, que somos unos religiosos más. Pero dígale al que tiene la par, yo no soy religioso. Yo soy un oasis. Mire, mi hermano, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, le dice el Señor, ¿verdad? Ay, mujer, si tú supieras quién te pide beber, tú le darías. Él te daría agua viva. Entonces, mis hermanos, aquella mujer se identificó y ¿sabe qué le dijo? Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Algunos decimos, hermano, yo sé que Dios tiene poder, pero ¿sabe cuál es el concepto del mensaje que tenemos nosotros? Que a veces creemos que Dios ya tiene a quienes bendice. A veces, hermanos, tenemos el concepto de decimos, es que este busca a Dios. Sabe que Dios a veces nos avergüenza y diciendo, tú que no me buscas, tú que no oras, tú que no te congregas, ¿sabes qué? Te voy a dar para que estés comprometido. Entonces la gloria de Dios viene y nos da, mis hermanos. Cuando el Señor ha saciado la sed, entonces, mis hermanos, nos convertimos como aquella mujer samaritana. En cuanto empezó a conversar a Jesús, y Jesús le dijo, Él te daría agua y nunca más tendría sed. Dígale al que tiene la par, dice el Señor, que usted no va a volver a tener sed jamás, a no ser que usted no quiera beber. Y entonces, mis hermanos, aquella mujer se queda impactada, no se dio cuenta que ya, mis hermanos, su cántaro estaba siendo lleno. Póngale el brazo al que está a la par y dígale, qué hermoso cántaro eres. Nadie puede venir al pozo si no trae el cántaro. Y entonces aquella mujer, mis hermanos, se da cuenta que Dios le estaba hablando de su vida. Y saben que cuando aguas salpicaron, aguas de vida eterna en ella, lo primero que dijo es, ya vengo, maestro. Salió corriendo y fue a compartir, mis hermanos, porque su sed había sido cortada. Se fue, mis hermanos, y encontró a unos hombres. Les digo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo con verdad.
Un hombre que ahorita me ha saciado mi sed y ahorita siento deseos ni hablar en él. Acompáñeme, vamos. Y Jesús estaba con sus discípulos. Cuando lo vieron dijeron: ciertamente Él es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué le dijeron? Quédate con nosotros. Cuando vemos que el agua se va escaseando en su casa, mis hermanos, y ya queda un poquito, empezamos a orar, ¿verdad? Y decimos: Señor, que venga el agua, que venga el agua. Pues en la vida espiritual, mis hermanos, usted puede andar un momento insípido, seco, y quizás, mis hermanos, se conforma a un culto del día domingo, y usted de aquellos como la mujer samaritana. Imagínense si a los 8 días hubiera ido a traer agua. Tiene que agarrar su cántaro. ¿Cuál es su cántaro? Es su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrarlo, venir y llenarlo, mis hermanos. ¿Para qué? Para que cuando le dé sed. ¿Cuál sed? ¿Cuál es la sed? Los problemas que nos agobian, las desesperaciones, las deudas, el enemigo que se levanta. Y entonces, mi hermano, terminamos secos y no hay nada. Entonces, hoy podemos entender la visión de Ezequiel, que el Señor le habla a Ezequiel y dice: Ezequiel, ponte en pie. Ezequiel, mira la visión. Te estoy dando desde abajo hasta arriba. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales y en la tierra también. Diga conmigo: esta bendición nadie me la quita. Mire, mi hermano, ¿usted a qué ha venido? ¿A perder una mañana o ha venido a cubrirse de la palabra del eterno Dios? Use su autoridad. Diga así conmigo: hoy vengo a saciarme. Vengo a cancelar por la sangre de Cristo todo aquel que quiera meterse en mi camino y quiera traer ruina, porque yo confío en aquel que pagó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el enemigo no puede hacerme ni desecharme, porque yo valgo la sangre de Cristo. Y entonces dice el Señor: así estará el pueblo. El Señor le da la visión a Ezequiel. Unos estarán contentos y van a decir: ya basta, poquito. Otro le llega a las rodillas, gloria a Dios, aguanta un poco. El que le llega a los hombros se le echa de ver: hermano, ¿a qué hora va a comenzar el culto? A las 9, hermano. ¿Y por qué no comienzan a las 8? Deberían de hacer otro tercer culto. Pues sí, pero lo con las sillas. Hermano, ¿hasta dónde le llega la bendición? Aleluya, bien, hermano, que las aguas del eterno Dios me están llenando. Yo quisiera que usted con mucha convicción en nuestro Señor Jesucristo levante su mano derecha y le diga así: dame de beber de tu mar, dame, necesito más. Aleluya, que su Santo Espíritu fluya y que las aguas del Dios eterno puedan venir y traigan sanidad y quiten todo lo arruinado. Necesito. ¿Sabe quién hizo ese canto? ¿Quién cree que hizo ese canto? La mujer samaritana. La mujer samaritana. Y no le dijo el Señor: pues, si supieras quién te pide beber, tú le darías. Y Él te daría agua viva. Y cuando oyó eso, la mujer le empezó a decir: dame de... No. ¿Y qué es usted necesitado? Pues si usted es necesitado, dígale: dame de beber de su Santo Espíritu.
Que el Espíritu Santo fluya en usted, mi hermano. Que el poder de Dios le quite toda maldición que vino a formar linderos. Le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cuando esté enfrente de la tentación, que cuando esté enfrente del problema, que cuando esté enfrente de la enfermedad, que cuando esté enfrente de ese problema de su familia, mis hermanos, se pare así como lo hizo aquí, de levantar su mano derecha. Le diga: oh Dios, que hablaste con la mujer samaritana, dame de beber. Huyan los que dicen de mí no hay salvación, los que dicen que ya me hundí en este problema, que no voy a ver la gloria de Dios, que huyan delante de ti, Señor. Alguien que pide las aguas de lo alto jamás, mis hermanos, verá una enfermedad mortal. Si bien le puede dar una gripe o un dolor de cabeza, sí, pero jamás irá de mal en peor. Dios tiene su límite. No permitirá que el justo sea más azotado de la prueba que le ha llegado. Él tiene la respuesta. Pero en ese momento, mis hermanos, es cuando usted va a venir delante de Él y va a decir: Señor, dame de beber. Ese va a ser el momento. Y Dios se mostrará, mis hermanos. Hay una palabra, mis hermanos, que el eterno Dios lo manifestó a través de su Hijo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. ¿Sabía usted que este es el último día de la semana? ¿Cuántos creen que este es el último día de la semana? Mañana todos nos vamos a trabajar. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Le dije: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Hoy está el Señor diciendo: me vistes así, que pagué por ti, pero hoy te estoy diciendo así: vení, descansa en mí, toma aguas cristalinas. Es de lo que está diciendo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su interior, de su interior, ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: de tu interior van a correr ríos de agua viva. Porque el Señor siempre viene hablando de las aguas. Nos tocará con las aguas, nos lavará con sus aguas, nos purificará con sus aguas, nos va a bendecir con sus aguas. Pero esto dice: de su interior, que es correr de agua viva. Mis hermanos, algunos pueden sentir el poder de Dios que está a su lado. Otros pueden sentir la forma de que la gloria de Dios se manifiesta. Eso de su interior, de repente le dan ganas de llorar, de repente le dan ganas de gritar, de repente le dan ganas de ponerse de pie, de repente, mis hermanos, usted siente algo sobrenatural. Es de su interior. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Voy a poner aguas dentro de ti y te vas a regocijar, porque yo seré tu gloria y quien levanta tu cabeza. Una hermanita asistió a una campaña. Llegó, mis hermanos, con un cáncer invasivo. Le comenzó todo en una pequeña mancha de sangre. Aquello se fue empeorando de tal manera que esa hembra ya iba perdiendo su dinero. Y ella vivía aquí por la tiendona. Y ella no quería hablar, pero vivía confiado en el Señor. El pastor que estaba llevando esa campaña decía: si usted necesita un milagro, levante su mano derecha. Y ella siempre levantaba la mano derecha. En el último día, mis hermanos, que era la campaña, ella no levantó su mano derecha. Se le acercó un ujier y le dijo: hermana, ¿por qué no levantó su mano de lo que usted está esperando? No, le dijo. Le he pedido tanto a Dios, le dijo, que he tomado la decisión de ya no pedirle.
Y cuando estaban mis hermanos en la campaña, llega una niña, mis hermanos, y le pone la mano en la espalda y le dice: sí, dice el Señor, que levantes tu mano derecha, que hoy que el diablo te ha hecho creer que este cuerpo no va a ser sano, hoy dice que te va a tocar. Aquella señora levantó la mano. Cuando sintió, se fue para atrás, mi hermano, cayó en reposo. El pastor recibió por el Espíritu y dijo: esa mujer la está tocando el Señor le está dando de sus aguas. Algo está haciendo Dios en esta mañana. Dios está haciendo algo, mis hermanos, a favor de su pueblo. Vamos, mis hermanos, créale al Señor. Ponga su mano sobre su cabeza. Sí, póngala, por favor. Mire, es para su bien, no por el mío. Cada uno peleará por su bendición, dice la Escritura. Entonces dígale: Señor, tu palabra dice que de mi interior correrán ríos de agua viva. Entonces, Señor, ¿por qué no corren? Dígale: yo quiero que corra ahora. Dígale: que corra, Señor, esas aguas de tu poder. Solo nosotros no echamos de ver el gran privilegio que tenemos. Bien dice el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Si ustedes supieran que como pueblo de Dios está el mejor médico, supieran que como pueblo de Dios está el mejor abogado, si supieran que el juez está a nuestro lado, mis hermanos, lastimosamente a veces echamos de ver cuando ya, mis hermanos, está lejos. Ojalá que esta palabra venga a cumplirse en nosotros. En el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces necesitamos que alguien expulse huestes que nos rodean, y por eso es que yo les digo, mis hermanos, póngale la mano, levante su mano, eche para afuera. ¿Cuántos quieren echar para afuera? Ahora póngale la mano al que está a la par suya. Dígale: Señor, toda fuerza del mal, todo lo que vino a querer destruir, Señor, se ha reprendido, y que la gloria de Dios, el fuego de Dios, que las aguas de Dios, que las aguas de Dios. Zacarías capítulo 14. Zacarías 14, versículo 8. ¿De dónde salió Cristo? De Jerusalén. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 14, versículo 8. Acontecerá también que en aquel día que saldrá de Jerusalén, ¿qué? Agua viva, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. ¿Y qué? Y en verano y en invierno. Quiero que me entiendan esto. Y acontecerá que saldrán aguas vivas de Jerusalén, la mitad del agua viva hacia el oriente y hacia el occidente. Y será en verano y en invierno. Por favor, pueblo de Dios, ¿está en verano usted? ¿O está en invierno? ¿O qué, mis hermanos? ¿Cuál es lo que lo desespera? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es la intranquilidad que usted anda? En el Señor no hay invierno. El Señor le decía a los discípulos: levántense, ya pasó el invierno, ya vino el verano. ¿Cuántos quisieran vivir en verano? Alguien tal vez diga: no, mucho calor, pero le estoy hablando del área espiritual. Cosas que usted deseó en su vida y no se llevaron a cabo, mis hermanos, y vive bajo una tortura. Pida al Señor que lo libere. Al final, mis hermanos, lo suficiente es que usted está en el redil del Señor, que sus hijos estén en el redil del Señor, y no se levantarán fieras ni lobos que los quisieran destruir, porque usted, mis hermanos, está como esas fuentes. Y entonces dice la palabra del Señor, mis hermanos: acontecerá también en aquel día, este es el día,
que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Mi Cristo salió. Mi hermano, mire, o se agarra de esta palabra o va a seguir en ruina. Pero yo le ruego, mis hermanos, que cuando el eterno Dios trae una palabra de manifestación para que nosotros le rociemos en ella, entonces, mis hermanos, le creamos, metámosla al corazón, y que el Señor pueda decir: yo te he dicho que si crees, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Te vas a gozar, vas a entender que eres un manantial en el desierto. ¿Se acuerdan de Elías? Elías llegó a un momento, mis hermanos, que se molestó con el eterno Dios y se fue debajo del enebro. O sea, se fue debajo de un árbol. Y estar debajo del árbol significa rebeldía. Los que ponen arbolitos en Navidad, esto es tan serio como usted lo puede creer, están en rebeldía. Ahora mírenle la cara al que está a su lado y diga: qué duro esto. Ve con qué vino a terminar el hermano. Pero mire, esto será otra vez que lo vamos a estudiar, oye. Entonces, mis hermanos, dice el Señor: de Jerusalén saldrán aguas vivas. Y dijo Cristo: y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Por eso estamos aquí, mis hermanos, dando testimonio que somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. El poder de Dios está sobre nuestra vida, y esta palabra va calcomiendo todo lo que nos destruye, y va edificando, y va poniendo células vivas, y va quitando las muertas. Vamos, mis hermanos, diga conmigo: soy testigo del poder de Dios. Un hermano vino como a las 2 de la tarde, un día martes, acá. Se me quedó viendo y él ya sabía que yo soy preguntón. Y ya sé, me dijo, ¿qué me va a decirme? Que si ya me salieron los papeles. Fíjense, me dijo que dicen que todo está cerrado, un caso cerrado, me dijo. Pero mire, hermano, me dijo, he tomado la decisión, me dijo, de hacerle la limpieza al Señor, me dijo, todos los días, en todos los atrios de afuera, me dijo. Se viene el Espíritu Santo y me dice el Señor: decile que así lo haga, porque sus papeles le van a salir a él y a sus hijos y a su esposa. Que alguien le dé una palabra profética cuando usted está en gran aprieto. Usted, pobrecito de profeta. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero le digo lo que el Señor desata. Mire, mi hermano, y de repente comienza él a barrer y ahora le dice: ¿qué pasó, hermano? Nada, 6 meses. A los otros 6 meses dice: aleluya, Señor, dame fuerza, le voy a preguntar. Hermano, ¿qué pasó? Nada, me dijo. Entonces viene yo y le digo: pues el Señor quiere que siga barriéndole. Año y medio. ¿Qué pasó, hermano? Nada, me dijo. 2 años. ¿Qué pasó, hermano? Aquí traigo una ofrenda, me dijo. No me gustan las despedidas, hermano. Y lo que más me duele es irme del Salvador y dejar mi escoba, me dijo. Ustedes quieren, pero no quieren moverse. Todo el tiempo hay que estar rogando, hermano, ayuno para el día miércoles. Hermano, limpieza, que él haga otro menos yo. Mire, mi hermano, 2 años. ¿Y qué pasó, hermano? Calladito, ya estuvo todo, solo a mí me han salido. No, le dije, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra que el que comienza la obra la perfecciona. Tenga la plena seguridad que ahí vienen los de sus hijos. Y le vino la de 2 hijas y vino la de su esposa. Y la niña que tanto pedía oración, a ella no le venía. Y el lunes venía para acá, frisco. Venía, mis hermanos, ahí pone esta hermana Norma, me le quedo viendo y digo: ¿qué pasó? Le digo: ¿y usted no se ha ido? No, fíjate bien, que iba aquí, que iba allá. Vamos a orar, le dije. Puse la mano. El Señor le dijo: no tengo usted, hija mía, esta semana te vienen tus papeles. Yo sé por qué te has tardado. Lunes.
jueves me le acerqué. ¿Qué pasó? Ya está todo, me dijo. A veces tenemos que llegar delante del Señor y decir: Señor, dame de beber. Tengo una sed terrible. No sé qué voy a hacer, Señor. Mis apuros me desesperan. Vivo inseguro. ¿Y quién vive seguro en este mundo? Solo los cristianos. Nosotros sí debemos de estar seguros, mis hermanos. ¿A dónde estábamos? Juan capítulo 4 versículo 10. No, que vayan a Juan, les estoy diciendo. Juan capítulo 4 versículo 10. Ustedes siempre me quieren ganar. ¿Sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras. ¿Cuántos quieren conocer el don de Dios? ¿Cuántos quieren conocer el don de Dios? A ti te digo, esto dijo Cristo: si conocieras. Si conocieras. ¿Sabe qué quiere decir? Si supieras lo que el Señor te quiere dar. Si supieras que el Señor ya está triste de ver que buscas y no recibís. Si supieras que el Señor está por cambiar tu lamento en baile. Si conocieras el don de Dios. Si entendiésemos, mis hermanos, en esta mañana, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Tú le pedirías. Ezequiel no entendía y decía: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo me voy a presentar ante el pueblo? Vos vas a hablar tu boca. Abre tu boca que yo la voy a llenar y te voy a dar respaldo. Es probable que usted diga: hermano, yo ya agoté todos mis recursos y no tengo dónde. Sí, pero el que le dice, si supiera el que te pide, él te daría un don. La mujer quedó sorprendida. Ese es el deseo de Dios en esta mañana, que la iglesia quede, mis hermanos, sorprendida de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Siempre Dios traerá, mis hermanos, algo especial, que nos deleitemos en comer en Él. ¿Por qué? Porque el tiempo de la obra del Señor no ha terminado. Mi Señor sigue siendo el mismo. El que habló con la mujer samaritana es el que está hablando en esta mañana con nosotros, y el que está diciendo: ya dentro de un poquito vas a gozarte, porque vas a tener aguas vivas. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 versículo 17. Versículo 17. Porque el Cordero de Dios que está en medio del trono, ¿quién? Los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima mas de los ojos de ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará ¿a qué? A fuentes. 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 Usted necesita de esa fuente. Usted necesita de esa fuente. Necesitamos de esa fuente, mis hermanos. Dejémonos mover por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3 versículo 4, por favor. Vamos a quedarnos por ahí. Juan capítulo 3 versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Usted necesita nacer de las aguas. Póngase de pie. Dígale al Señor. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión, y que Dios los siga bendiciendo. Si
Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.